Sí, hola, buenas noches a todas y a todas. Yo soy el profesor Carlos Severino. Estamos en una transmisión aquí en la cual debe entrar en cualquier momento el compañero Daniel Nina, que va a ser moderador de este espacio, en el cual estaremos comentando sobre el proceso de votación hoy en Chile sobre la aprobación o rechazo de la nueva constitución que ha sido redactada por una asamblea constituyente que fue a su vez elegida por todo el pueblo chilenas y chilenos. Y hoy, pues 4 de septiembre, había la gran cita para que la gente ejercitara su voto a favor de aprobar, o le llaman a eso popularmente el apruebo, o el rechazo, como también le llaman popularmente a la opción contraria. A este momento, a este momento en el cual hemos comenzado esta transmisión, la información que ha dado los organismos oficiales electorales de la República de Chile son apuntando, ya con lo último que vi fue con el 25 a 30% de los votos escrutados, el rechazo obteniendo un 62%, mientras que el apruebo se quedó muy corto con 37.8%. Todo parece indicar que esa tendencia, todavía sin haber contado el 50% de los votos, entendemos que debería sostenerse y que aunque pueda haber una variación de esa votación, un tanto más, un tanto menos, debe sostenerse ya la tendencia de que el rechazo ha ganado esta consulta tan importante en Chile, mientras que el apruebo, pues, más allá de lo que muchas encuestas que fueron saliendo decían que Ahora siempre pude la... entrar porque estábamos teniendo problemas con la configuración técnica. Estás conversando sobre el proceso. Cuéntanos cómo lo ves. Bueno, decía que las encuestas que habíamos estado examinando durante varias semanas antes del día de hoy, precisamente ubicaban el rechazo la delantera, en la delantera. El por ciento jamás era el por ciento que se acaba de estar reflejando hoy, que no sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos ya, como decía anteriormente, que definitivamente el rechazo debe salir victorioso en esta consulta. Es Eh, decir, el rechazo a la nueva constitución, que es una constitución de corte muy progresista, es una constitución muy feminista, que eso es lo que más se habló, que cambiaba los valores del país. Esa constitución ha sido rechazada hoy en los conteos preliminares en Chile. ¿Eso es correcto? sí, como ya decía antes de tu entrar, eh, ampliamente, yo diría hasta ahora, derrotada, ampliamente derrotada. Sí, porque pues, estamos hablando de 62% del, del rechazo a 37% del apruebo. Eso, hasta ahora, eso puede variar, decía ahorita antes de entrar Daniel, pero de cualquier manera, la rechazo ya creo que es una tendencia firme y final hacia la victoria. Eso abre la puerta a muchísimas interrogantes, a muchísimas preguntas que habrá que hacer a partir de ahora. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero tampoco es una sorpresa porque se pensaba a partir de las encuestas que el rechazo tenía una ventaja. Lo que pasa es que había una gran interrogante con las encuestas. Es que consistentemente las encuestas daban un por ciento de personas indecisas bastante alto. Muchas encuestas daban entre 10 y 15% de personas indecisas. Eso es mucho. Eso es mucho. Aún cercano el evento de hoy, había un por ciento elevado.
mucha gente, entre ellos yo, interpretamos que ese por ciento de indecisión lo que iba era provocar una cercanía, un cierre, ¿verdad?, entre fuerzas alrededor de 50 y 50, ganando el apruebo por algunos por ciento. Pero eso no sucedió, fue todo lo contrario. Debemos reconocer que aparentemente lo que debemos deducir hasta ahora es que ese grupo grande de personas indecisas lo que hicieron fue que se volcaron a favor del rechazo, no del apruebo. Hay que destacar que se espera, yo no sé el número, quizá Adrián puede verlo y nos dice, Y pero yo lo estoy viendo. los números de El los números rechazo es 62.2%, el aprobado es quiero 37.8%. a los niveles Esos de son los resultados preliminares en este momento con un conteo, no estoy viendo el por ciento de cuántos conteos, de un 74%. Ya un 74%. 74% de los votos contabilizados ya. Eso Sí, no, quiere pero yo decir me que es un... Dime. pasión electoral. ¿Cuántos participaron del universo? Eso es lo que no sé. Ah, esa no lo estamos viendo. Adrián está moviendo ahí el Lo, cursor, pero habría que lo que ver. Déjame cambiar un momento, Carlos. Gracias por esa primera reacción. Estamos en el programa especial del Post Antillano en torno al proceso electoral hoy en Chile, en la República de Chile, donde se estaba discutiendo el rechazo o aceptación de la nueva constitución propuesta por el movimiento social que derroca el gobierno de Piñera y que lleva el poder a un grupo de dirigentes estudiantiles de los procesos del 2012-2014, en el cual el compañero Boric es el líder, y entran al poder y plantean una nueva constitución como se transigió la revuelta del 2020, pero no produjo el resultado que se estaba buscando. Así que ahora invitamos en este programa especial del Pozo Antillano, tenemos al doctor Carlos Severino de la Universidad de Puerto Rico, un analista político de primer orden, y también tenemos al doctor Julio Muriente, también de la Universidad de Puerto Rico, y también otro analista político de primer orden, ambos activistas políticos en sus propias organizaciones. No vamos a entrar en eso ahora, estamos en el análisis puro. Julio, te pregunto, ¿cuánto afecta esto el proyecto de la revolución progresista que se estaba dando en América Latina, donde había mucha fe que esta constitución, vaya, desde la perspectiva feminista, era la constitución más adelantada por años luz, con otros debates que a lo mejor irradian que la gente en el conservadurismo se retracte? ¿Cómo afecta esto ahora el proyecto de la revolución progresista, como se le ha llamado en América Latina? Buenas noches. ¿Nos estamos escuchando? Sí, Sí, perfecto. Muy buenas bien. noches. Saludos, Julio. Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad tan singular, ¿no? Es un privilegio. Efectivamente, lo que está sucediendo en Chile es un golpe duro, no solo para un gran sector del pueblo chileno, sino para todos aquellos y aquellas que en toda América Latina y el Caribe hemos tenido grandes expectativas sobre lo que ha estado sucediendo en este país hermano desde los primeros levantamientos de octubre de 2019. Me parece un primer análisis debiera tomar en consideración el hecho de que estamos hablando de procesos electorales. Procesos electorales que, si hacemos un análisis comparado de carácter cuantitativo, vamos a descubrir que la primera consulta, aquella en la que se llevó a cabo un plebiscito para aprobar que hubiera un proceso de asamblea constitucional o constituyente, en ese proceso participó menos del 50% del electorado, menos del 50%, y de ese menos del 50%, el apruebo sacó más del 78%. Y que para la elección de los constituyentes, 155 constituyentes, participó apenas el 41%, el 41.5% del electorado. O sea, para elegir a las 155 personas que redactaron ese proyecto de constitución, casi 6 de cada 10 chilenos y chilenas no participaron en esa elección. Mientras tanto, se habla de que en estas elecciones, en este proceso de consulta de hoy, que era obligatorio, yo
acabo de leer en algún punto de que por lo menos hasta 13 millones de los 15 millones de personas inscritas hubieran podido participar, lo que hubiera implicado, lo que implicaría un 87% del electorado. Es decir, si esto fuera cierto, hoy estaría participando porcentualmente más del doble de quienes participaron para elegir los constituyentes y casi el doble de los que participaron para aprobar que hubiera un proceso constituyente. Esto es muy importante en el sentido electoral porque indica que hay todo un universo de electores chilenos y chilenas que no participaron, que dieron la espalda o porque por alguna razón simplemente no participaron en los procesos fundamentales de aprobar el proceso constituyente, de elegir a los constituyentes y que ahora se manifiestan en contra del resultado de ese proceso iniciado durante los pasados 2 años. Es decir, hay que cuidarse mucho cuando se manejan los criterios electorales porque se generan frecuentemente falsas expectativas sobre la base de quienes participan en los procesos. O sea, hablar de que el 78% aprobó el plebiscito para elegir los constituyentes, uno puede un poco llenarse la boca con ese 78%, pero resulta que un 78% de menos de un 50% de electores. Y decir que la mayoría de los constituyentes favorecieron contundentemente la letra de ese proyecto de constitución derrotado hoy es cierto, pero de nuevo, quienes participaron en la elección de esos constituyentes fueron apenas el 41.5% de los electores. Hoy, esos electores que no participaron en nada del proceso a nivel electoral, evidentemente se volcaron a participar rechazando la propuesta de nueva constitución. A mí me parece que ese es un primer asunto que hay que tomar en consideración. El otro lo menciono muy brevemente para dar paso al compañero Carlos Severino, y es que más nos vale a nosotros reconocer el extraordinario poder político, económico e ideológico que tienen los sectores conservadores en Chile. O sea, en Chile podrá ser que Pinochet se haya muerto y que no haya una dictadura militar, pero el conservadurismo político e ideológico de una burguesía muy poderosa se mantiene presente, lo hemos visto durante estos meses. Muchos analistas apuntan a cómo mediáticamente la derecha invirtió una millonada precisamente para desacreditar lo que de otra forma evidentemente es reconocido como un proyecto de ley de avanzada. Estos dos asuntos, el poder enorme de esa derecha conservadora que quiere dejarlo todo estático, que quiere prevalecer, porque prevaleciendo la constitución actual prevalece el pinochetismo, prevalece la dictadura. Bueno, hoy ha prevalecido, esa gente ha prevalecido ya 4 décadas después. De manera que no es poca cosa lo que ha sucedido en Chile, expresado a nivel electoral, pero sobre todo expresado a nivel Pero, político, Carlos, ideológico. me parece curioso y me gustaría que hicieras el referente. ¿Te acuerdas cuando Hugo Chávez propuso 9 enmiendas a la Constitución y perdió? Eso pasó hace como 10 años atrás o 9 años. Yo tenía entusiasmo que el grupo de Boric, el partido en el poder, iba a tener no solo un poder de convocatoria para hacer un cambio de gobierno, un cambio de constitución, pero también para ganar. Pero lo que nos está diciendo Julio es que nada es automático. Por lo tanto, donde fallamos, los cambios eran muy radicales para un país que tuvo una dictadura por 30 años y después el post-dictadura continuó, o es que la gente que votó por cambiar la constitución, que se tiró a la calle, no se tiró también para votar hoy. No ¿Esto es son un rechazo pocos, del partido en el poder o qué es esto? no son pocos los que en lo bajo he oído comentar y he podido leer que precisamente fue un error el que no se detuviera realmente unos límites a las aspiraciones constitucionales, sino que se dejó abierto
a un grupo muy heterogéneo que dio paso a que surgiera todo tipo de disposición, creando entonces una constitución que, si bien pues ha sido bautizada como la constitución más moderna que se ha propuesto jamás, igualmente pues asimismo en lo bajo mucha gente pensaba que era un documento muy ambicioso. Yo creo que eso quizás pasó factura. Y lo que Julio acaba de explicar, que yo también en el turno anterior, antes de ustedes entrar, que yo comencé, pues le decía que se reflejaba consistentemente en las encuestas que había un por ciento bastante significativo para la cercanía del evento de personas indecisas. Eso que Julio habla de crearse falsas expectativas, yo creo que no pocos pensamos que esos personas indecisas es que no querían expresar su adhesión al apruebo, pero realmente sucedió yo creo que lo contrario. Yo creo que eran partidarios precisamente del rechazo y no hay duda de que una población que no votó, ahora pues lo más probable es que haya votado. La pregunta que hace Daniel es una pregunta que pierde este tipo de eventos desde el poder, porque ya el gobierno está en el poder hace un tiempo y tenía todos los recursos del Estado, ¿no? Sin embargo, no se logró realmente revertir la influencia de los elementos pautados por la derecha, que se reseñaron en distintos reportes. Una estrategia muy fuertemente sostenida para la manipulación en masa, algo que está muy en moda ahora en los procesos electorales. Al estilo, de hecho, se identificaron personas asociadas o empresas asociadas más o menos a lo que fue Cambridge Analytica en este proceso. Yo creo que no hubo respuesta a ese nivel, no hubo respuesta a ese nivel. Y yo creo que hay que, pues, a los chilenas, las chilenas y los chilenos tendrán que hacer una composición de lugar y, por supuesto, tener que evaluar qué fue lo que pasó. Yo no estaba allí, ¿no?, para saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo estamos viendo desde lejos, pero resulta muy sorprendente que, a pesar de las victorias que se habían tenido, si bien es cierto, como explicó Julio, que no fueron de grandes proporciones del universo electoral, pero sí se habían conseguido unas victorias y que ahora pues no se buscó la manera de cómo garantizar en este evento, que se sabía que era obligatorio para todo el mundo, se sabía que iba a votar mucha gente, eso no fue algo que surgió de la nada, así que hay mucho que evaluar y sobre todo pues podemos anticipar que esta misma noche o mañana ya comience un proceso de acercamiento de la derecha para lograr una conciliación, ya que el gobierno anunció que de todas maneras iba a haber una nueva consulta posteriormente a esta de perderse, como en efecto estamos viendo que está sucediendo. Yo creo que Julio no se oye. Julio, ¿tú me oyes? Yo lo escucho a Julio. Micrófono de nuevo, pero la consulta que hablamos hoy, que les compartí hoy, que decía Boric, en Chile resolvemos la democracia con más democracia y no con menos democracia. Es decir, este proceso no es revertible. Hay que enmendar esa constitución y dentro de esa conversación, pues a eso es lo que ellos apuntan ahora. Bueno, eso, hay un mandato para eso. Ok, muy bien. Julio está hablando y no se oye. Mira a ver si Julio, háblanos, por favor. Del micrófono. Producción, si podemos ayudar a Julio para que vuelva a entrar. Ok, en lo que Julio habla, Carlos, explícanos ese punto de vista, por favor. ¿A qué te refieres en concreto, Daniel? Si no se aprobó la Constitución, ¿qué pasa ahora en Chile? Bueno, en Chile hay un mandato aprobado por urnas para que se haga una nueva Constitución.
De eso no cabe duda. Eso se ganó. Entonces, hay que aprobar una constitución. De eso no me cabe duda. Ahora, sin embargo, viene una negociación con debilidad para la izquierda y con fortalecimiento para la derecha. Así que veremos a ver cuáles son los puntos que la derecha va a exigir que se incluyan o que se quiten del documento para entonces consensuarlo e ir a votar en masa a favor del nuevo documento. Eso es lo que no sabemos bien qué va a suceder, ¿verdad? ¿Cuántos de esos derechos de avanzada que se pusieron en esta nueva constitución serán pues eliminados o serán negociados? Mira a ver si Julio puede hablar porque... Hola, no sé. Sí, ahí estoy aquí. te escucho, Julio, te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Es que mientras te escuchaba, Carlos, pensaba que esa extraordinaria constitución, esa constitución de avanzada, aparte de, o sea, si ha habido tanta confusión, si ha habido tanto prejuicio, si ha habido tanto temor en grandes sectores del pueblo chileno, tiene que haber sido porque había toda una incertidumbre sobre el alcance de la propuesta de la nueva constitución. Hay asuntos ahí que no son poca cosa. Por ejemplo, una sociedad que desde épocas ancestrales se le eduque en que es una sociedad blanca en el sentido racista de la palabra, y de repente surja una constitución que se plantee que es plurinacional y plurirracial, y aparezca en escena la población originaria como gran protagonista de la nueva sociedad conforme la Constitución, eso tiene que tener un impacto muy grande en la población chilena. Es un caldo de cultivo para mucho prejuicio. O sea, debates como los que tienen que ver con la descomposición de las formas concebidas hasta ahora de lo que es la rama legislativa, dándole unos espacios y unas prerrogativas a las poblaciones originarias. Todo eso supone un desmantelamiento de la vida como se ha concebido hasta ahora. O sea, son asuntos que pueden ser muy de avanzada, pero son tan de avanzada que lo que pudieran generar es confusión o temor. Pensaba yo, tratando de buscar un punto de comparación, si le preguntamos a la generalidad de la población puertorriqueña cuán satisfecha se siente con la vida que se está viviendo en Puerto Rico hoy, con toda seguridad que 7, 8 y hasta 9 de cada 10 van a decir que se sienten totalmente insatisfechos y que quisieran cambiar esta situación. Pero si tú le dices entonces que la independencia nacional va a ser la alternativa ante tanta infelicidad e insatisfacción, te van a rechazar. Te van a decir que no es para tanto el disgusto. ¿Por qué? Porque no basta con que yo esté incómodo con lo que hay. No basta con que yo sienta que lo que me proponen es mejor. Es que yo simplemente no acabo de comprenderlo, me asusto, me confunden. Y ahí es que la derecha aprovechó para plantar la semilla de la confusión, del temor, de las aprehensiones, de los prejuicios. Oye, aparece en escena el anticomunismo más guerra fría, como sucede en otros países como el Perú, por ejemplo, o en Colombia. O sea, de manera que no basta con que la Constitución sea buena. Es que evidentemente las condiciones objetivas del desarrollo de la conciencia de la mayoría del pueblo chileno no han estado acorde con las bondades de la letra de esa Constitución. Y en ese sentido, ahí quien capitaliza no es quien educa más, quien capitaliza es el que logra confundir más. Y aquí capitalizó el que logró confundir, el que controla los medios de comunicación de masa, el que tiene el dinero a raudales para poder manipular las mentes y la conciencia de la gente, y hemos visto el resultado. Ese es el resultado de esta situación, porque si no, no tendría sentido. ¿Cómo concebir que algo tan bueno, nos podemos preguntar de manera muy cándida, cómo concebir que algo tan bueno logre el respaldo del 38% y el rechazo del 62%? Julio. Y Carlos, déjame intervenir un segundo. En otras palabras, si yo pienso en el modelo, en la lucha de clase generalizada, donde los dos bandos se organizan, nosotros hemos estado en la izquierda, pensábamos que íbamos a ganar, no ganamos,
pero cómo esto se reproduce, por ejemplo, en Colombia fue exitoso. Y ahí es que entran los elementos que tú dijiste, Carlos, de la historia de Chile, del pueblo de Chile, cómo ese pueblo se ha elegido. ¿Tú crees que esto se pueda superar en negociación o volviendo a la gente a tirarse a la calle y exigir nuevamente lo que habían soñado en el 2020? Bueno, yo déjame primero abundar bien rápidamente a algo que Julio dijo que me parece muy importante. Debo añadir que ese ejemplo que Julio puso del tema del cambio de una sociedad multicultural se ha hecho en otros países. En el contexto chileno, habría que añadir, existe la situación de un pueblo en particular que nunca fue vencido y que sigue estando planteando unas reivindicaciones bastante grandes y extremas, ¿verdad? Que es el pueblo mapuche, y que el pueblo mapuche, un sector de él está en guerra y que no reconoce, un pueblo que no reconoce el Estado chileno, punto, no reconoce, y que tampoco reconoce el español como idioma. Así que eso no ha pasado en Bolivia, eso no ha pasado en Ecuador, ¿verdad? Eso es algo bien particular de una situación bien chilena que le da mucho peso al argumento que Julio mencionó, para poner solamente un ejemplo, ¿no? de muchos otros, ¿no? Yo creo que van a ir a un proceso de negociación, contestando la pregunta de Daniel. La gran interrogante es, nuevamente, es cuán envalentonada se va a sentir la derecha para entonces exigir unos cambios, y si la izquierda y el apruebo van a consentir esos cambios, y hasta dónde entonces se va a llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre, me imagino y podemos suponer que va a volver la inestabilidad política al país, porque existe un mandato constitucional, un mandato electoral, no constitucional, perdón. Bueno, sí, también electoral y constitucional, de de aprobar una nueva constitución. Eso se aprobó en múltiples aspectos. Así que yo creo que el tiempo se está acabando. Déjame dejar a Julio para que pueda hacer también un comentario antes de que el tiempo se nos acabe. ¿Me escuchas? Sí. Diagnóstico a futuro, en un minuto. ¿Cómo lo ves? Lo importante en esta coyuntura, más allá de irnos a llorar por las esquinas, como dirían por acá en los barrios, es pensar en lo que va a pasar mañana, en lo que va a suceder mañana. Porque pues mañana hay que diseñar un plan B para enfrentar toda esta situación, y como señalaba Carlos muy atinadamente, aquí hay un mandato para una nueva constitución. Aquí lo que fracasó fue la propuesta de esta constitución, de este proyecto de constitución. Pero aquí continúa un proceso en búsqueda de que el pueblo chileno salga del remanente dictatorial de una constitución impuesta hace más de 3 décadas. Por lo tanto, limpiándonos las heridas, ¿no? Lamentando la derrota, tenemos que mirar al futuro y ver de qué manera podrá avanzar el pueblo chileno, y avanzaremos todos y todas. Bien, Carlos, en un minuto, ¿cómo lo ves? Bueno, esto está bien interesante. Esto, como diríamos aquí en Santurce, esto apenas comienza. Ahora que viene va a negociación delicada, se va a prueba capacidades políticas de todos los sectores chilenos para cumplir con ese mandato de aprobar una nueva constitución, que fue votada, ¿verdad?, ampliamente en la sociedad, y que así se dispone. Muchas gracias a ambos. A nombre del POS Antillano, del equipo de trabajo, Adrián Siaca Pérez en los controles, Alejandra Ortiz Arraiz en la producción general, y este que les habla, Daniel Nina. Hemos hecho un análisis preliminar, inicial, de lo que ha pasado en Chile. Esto es una gran noticia de primera plana mañana en todos los medios, y continuaremos analizándolo en el curso de la semana. Vamos a dejar hasta mañana en la mañana los resultados finales en la portada del periódico. Los pueden ver. Agradecemos a toda la gente que nos hace posible, y agradecemos también a la gente que nos está escuchando. Será hasta entonces. Gracias a Carlos Severino y a Julio Muriente. Muy agradecido de ambos. Buenas noches.